Hola queridos estudiantes, este video es para poder charlar con ustedes los conceptos básicos de la sociología, que son los conceptos que vamos a trabajar en la semana número 3. Si ustedes tienen a mano el módulo de estudio, estamos avanzando a partir de la página 35 bajo el título Conceptos básicos de la sociología. Vamos a comenzar charlando sobre el concepto de acción social. Si ustedes vienen leyendo el módulo, van a ver que el concepto de acción social lo desarrolla Max Weber y es un concepto muy importante porque la acción social es mucho más que una conducta. La conducta se puede realizar a partir de soledad, pero para que haya acción social tiene que haber un otro. Siempre. Es decir que tiene que participar algún otro, que puede ser otro individuo como yo, o otro grupo de individuos que estén interactuando. Fíjense que Weber primero habla, para que haya acción social, habla del concepto de percepción, es decir que tengo que percibir que hay un otro, y el más importante es el de significación, es decir que para que haya una acción social tengo que compartir con un otro ciertos significados, ciertos contenidos, ciertas formas de ver la vida, ciertas formas de creencias para que podamos entendernos. Uno de los elementos básicos para que haya acción social es el lenguaje. Cuando yo utilizo el lenguaje para relacionarme con otro, ahí está presente el concepto de significación. Pues yo le voy a hablar a un otro y ese otro va a comprender lo que yo le quiera decir. Si ese otro pertenece a otra nacionalidad que habla otro lenguaje, ahí vamos a tener un problema para que se realiza la acción social. Pero tengo, por ejemplo, el lenguaje no verbal, el de señas. Entonces, por medio de señas también me puedo hacer entender y así que se complete la acción social. A continuación, el módulo hace una distinción entre conciencia colectiva y conciencia individual. Esto también lo trabajaron con Durkheim, en el sentido de que la conciencia individual es la lógica y la forma de analizar la realidad en forma individual. Pero hay una forma de analizar la realidad que proviene del colectivo al que pertenezco y que según Durkheim se me impone, es decir que esa construcción colectiva de analizar la realidad se me impone a mí como individuo. Si seguimos avanzando en el módulo, en la página 37, tenemos el concepto de grupo social, muy importante para el desarrollo de la materia. Bueno, ¿cuándo se conforma el grupo social? Bueno, un grupo de individuos conforma un grupo social cuando comparten ciertos intereses y se construye lo que se llama la membresía. Este grupo social puede ser de diversas índoles, pueden compartir una misma creencia, un mismo valor, mismos valores, mismas ideas. Y los grupos sociales, la intensidad de estos intereses, de estos vínculos que van uniendo a los individuos en un grupo, van a ser más fuertes y más débiles. Y esto va a ser definitorio en el sentido de que si los grupos van a perpetuarse o van a tener más vida en el tiempo, es porque los lazos que están entre los individuos son mucho más fuertes. En ese sentido, tienen tres autores que trabajan el concepto de grupos sociales, que les invito a que lo lean, en especial el de Charles Cooley, que trabaja grupos primarios y grupos secundarios, y en este sentido es lo que les estaba diciendo recién. Los grupos primarios
son grupos que tienen los lazos mucho más fuertes, por ejemplo la familia, y los grupos secundarios son grupos en donde el individuo pertenece pero los lazos no son tan fuertes, por ejemplo un grupo que se forma en un club, por ejemplo. Entonces, grupos primarios, grupos secundarios, conceptos muy importantes para su futura profesión. Siguiendo en el módulo, tenemos el concepto de posición social. Bueno, también muy importante. Recuerden que posición social está compuesto por dos elementos, que es el rol y el estatus. La posición social no la adquiere el individuo, sino que el grupo se la da, se la otorga. El colectivo, el grupo de pertenencia, le otorga una posición social dentro de ese grupo. Esa posición social está compuesto por el estatus, que es, como dice el módulo, es algo estático, es como una fotografía, es la imagen que tiene el grupo de ese individuo, y ese estatus le impone al individuo cierto rol, ciertas prácticas. Quiere decir que la posición social, el estatus que tiene dentro de la posición social, le imponen al individuo ciertas prácticas que son impuestas por el grupo. Voy a humectar la garganta con un matecito. Bien, ahí seguimos. Entonces, recuerden, posición social, el grupo le asigna una posición social al individuo, y la posición social está compuesta por el estatus, ese prestigio que tiene el individuo dentro del grupo, y ese estatus requiere de cierto rol, de ciertas prácticas, así que se espera del individuo ciertas conductas que van a beneficiar al grupo. Bien, y ahí ya tienen la actividad número 2 en la página 42, en donde a partir de un conflicto de unas comunidades indígenas del sur de Costa Rica, en oposición a grupos terratenientes y las fuerzas públicas del gobierno, ustedes tienen que analizar los conceptos de acción social, grupo social y posición social. A continuación está el concepto de función social. La función social, que tenemos tres autores que van a analizar la función social desde distintos gradientes, que es el funcionalismo absoluto, el funcionalismo relativo y el estructural, con los nombres de los distintos autores. Bueno, también dentro del grupo los individuos tienen cierta función. La función es muy parecido al concepto de rol en la posición social. ¿Se acuerdan que la posición social está compuesto por el estatus, ese prestigio, ese lugar que ocupa el individuo en el grupo? Y ese estatus requiere de un rol. Bueno, el concepto de rol es bastante parecido al concepto de función social. Nosotros lo vamos a considerar como equivalente para los objetivos de este espacio de introducción a la sociología. Entonces la función social también es... el grupo le asigna al individuo una función social. Ahora, dentro de los tres autores, cuando la función social es absoluta, bueno, la individualidad de la persona dentro del grupo es totalmente anulada por la función social que le impone el grupo. En el caso de la función relativa, si bien el grupo ejerce una presión para que el individuo tenga ciertas funciones en beneficio del grupo, el grupo va a respetar ciertos aspectos de la individualidad, ciertos aspectos del individuo. Y en el funcionalismo estructural hay funciones que requieren al grupo que van a estar presentes en todos los miembros de ese grupo. Esto es muy importante.
a la hora de analizar los grupos. Entonces, a partir de la página 44 tienen toda la descripción del tema función social. Y a continuación nos encontramos con un tema muy importante, es el concepto de conflicto social. Para nosotros el conflicto social va a ser un concepto que lo vamos a tratar del tema de la normalidad. Nosotros podemos considerar al conflicto como algo anormal, algo desviado, algo que no es bueno para el grupo. En este sentido, Durkheim, que le interesa tanto el orden, todo lo que es conflictivo es sinónimo de desorden. Pero para nuestro espacio de introducción a la sociología, vamos a considerar el conflicto como algo inherente, como algo normal de las relaciones humanas. Quiere decir que dentro de los grupos sociales, esta relación entre individuos va a generar con normalidad conflictos. Y para eso vamos a considerar dos autores que tienen esta mirada, que es George Simmel y Louis Coser. Pero en ese sentido, si bien estos dos autores consideran el conflicto como algo normal, como algo cotidiano, la resolución es muy diferente. En el caso de Simmel, si bien dice que los conflictos son inherentes a los grupos sociales, el que tiene más poder, o el grupo o el subgrupo que tiene más poder, o el individuo que tiene más poder, va a imponer los intereses sobre los otros. Y ahí se resuelve el conflicto. Es decir, que aquel que tenga más poder, más fuerza, va a imponer de alguna forma sus intereses, y ahí de esa forma se va a resolver el conflicto. Y Louis Coser va a ser un poquito más benigno en este sentido. Si bien, bueno, Coser lo considera un poco al conflicto un poco algo negativo, pero va a introducir aspectos de formas de resolución de conflictos, en donde ustedes más adelante van a tener otros espacios en donde van a analizar formas de resolver el conflicto. Pero para Coser, va a ser un elemento en donde se van a poder resolver estas situaciones de conflicto, y va a ser de beneficio para el crecimiento de los grupos. Bien, a partir de la página 48 tenemos el concepto de cambio social. Para analizar el concepto de cambio social tenemos que primero ver el concepto de estructura. Muy importante el concepto de estructura. Bueno, ustedes saben que estructura, o palabras sinónimas matriz o basamento, por ejemplo, son aspectos de prácticas, de acciones que hay dentro de un grupo, que están presentes en todos sus miembros. Es decir, si nosotros tenemos una mirada más global de un grupo, vamos a ver acciones, funcionamientos, roles que están presentes en todos los individuos. La mejor imagen para ver la estructura es cuando nosotros vemos un cuadro, y si estamos muy cerca del cuadro vamos a ver pinceladas, pequeños colores, pero cuando nosotros nos vamos alejando del cuadro vamos a ver la paleta completa, qué paleta predomina en el cuadro, qué colores predominan en el cuadro. Bueno, esa es la idea. Es decir, cuando descubrimos aspectos estructurales, tratamos de descubrir qué aspectos, qué funciones, qué acciones están presentes en la mayoría de los miembros de un grupo. Bueno, dentro del concepto de estructura hay un concepto que es análogo pero no sinónimo, que es el concepto de sistema, que para los fines de nuestra clase los vamos a considerar como parecidos. No son iguales, pero son parecidos. Cuando hablamos de sistema,
el concepto de sistema hace hincapié en la función. Es decir, el sistema siempre tiene una función. Y entonces los miembros que pertenecen a ese sistema social se le asigna una función para beneficio de la totalidad. Cosa que no está, este concepto no está presente en lo estructural. Bien. Si hablamos de sistema y hablamos de estructura, ¿cómo se produce el cambio social? Bueno, ahí está el quid de la cuestión o el meollo del problema. Ustedes saben que dentro de una estructura hay elementos constitutivos, grupales, colectivos, que están presentes en todos los individuos. Entonces, ¿cuándo se produce un cambio social? Cuando hay elementos disfuncionales dentro de esa estructura o dentro de ese sistema que generan un cambio en la estructura. Tenemos ejemplos históricos en cuanto a esto, pero no nos vamos a meter mucho en este tema por ahora porque lo vamos a abordar con mayor amplitud más adelante. Y ya en la página 50 tenemos la actividad optativa número 3, que ahí se analiza una situación conflictiva situada en Alemania, y ustedes tienen, los que quieran, ustedes tienen que analizar esta situación conflictiva a partir de la mirada de Simmel y a partir de la mirada de Coser. Bueno, nos estamos encontrando en otros videos. Hasta luego. Chau.